Qué forma de empezar la semana con el tema de la ley agraria, el bloqueo de carreteras, las variantes de la vacuna. Dentro de poco van a anunciar nuevas medidas para evitar la propagación de los contagios, pero el día de hoy también estuvo en la comisión especial, la comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria producto de la COVID-19, la presidenta del Consejo de Ministros y la canciller, hablando de cómo va, ¿no? Que cuenten y sean transparentes de cómo van las negociaciones para que el Perú adquiera las vacunas, viendo ya que otros países han cerrado acuerdos con laboratorios, en particular con Pfizer, ¿no? Y Chile ya va a empezar un proceso de vacunación, en Colombia va a suceder lo mismo, ni qué decir de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, países desarrollados donde ya se ha comenzado a vacunar a la población. Estamos conectados con el congresista, el presidente de esta comisión, el congresista Leonardo Inga. Congresista Inga, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Saludarte y saludar a tu audiencia. Cuéntenos un poco, congresista, digamos, si ha sido satisfactoria la presentación de la Premier y de la Canciller el día de hoy en el Congreso de la República. ¿Han podido aclarar y decirnos en qué etapa de las negociaciones estamos? Bueno, no han sido del todo satisfactorias en virtud de que solo nos han podido dar luz del trabajo que vienen realizando desde el inicio de su gestión y aún no tienen documentada toda la información relacionada a cada una de las negociaciones que se ha tenido con los diferentes laboratorios, entre ellos el más importante, Pfizer, que tiene la vacuna ya en varios países por ser entregadas y en otros ya vacunando. Esto nos preocupa puesto que nos han informado que el 6 de agosto un acuerdo de confidencialidad y un pliego de condiciones vinculantes firmadas el 17 de septiembre. Del 17 de septiembre, tal como también lo habían anunciado el comando vacuna, se tenía un mes, o sea, significaba que el 19, hasta un mes, podría ser antes, hasta el 19 de octubre para firmar el acuerdo final de la vacuna y luego un mes más para realizar el pago. Entonces, el acuerdo definitivo debió ser firmado el 17 de octubre. Ello no ha ocurrido. Se le ha consultado cuáles han sido las observaciones de la anterior gestión para, justamente eso consultamos, cuáles han sido las observaciones que ha hecho el Ejecutivo para no firmar. Nos han anunciado que están documentando recién la información, que no la tienen, puesto que cuando recién ellos entraron, empezaron a coordinar con Pfizer y los presentaron un preacuerdo o de confidencialidad, un preacuerdo final para ser evaluado. Han encontrado puntos legales que ha hecho que todavía no lo firmen. Eso están por resolverlo y deberíamos ojalá apurar esta negociación y poderlo tenerlo pronto. Ese es el meollo del asunto, ¿no, congresista Inga? Ese es el punto clave, entender por qué no firmaron. Hablan de que hay efectivamente un tema de confidencialidad, pero ayer, usted lo debe haber leído también, ayer el periodista Fernando Vivas publica en El Comercio, digamos, los entretelones detrás de estas negociaciones con los laboratorios, con Pfizer en particular, y lo que revela un poco, conversando con fuentes, es que Pfizer pues pedía ciertas condiciones, que se adapte la legislación para que se pueda cerrar finalmente este acuerdo, pero aparentemente, según lo que cuenta, ha habido un poco de ineficiencia en la Cancillería, que estaba a cargo de estas negociaciones, y no el Ministerio de Salud. Bueno, sí, efectivamente, en el pliego de condiciones vinculantes se tiene la información que estaba comprendido que Pfizer iba a tener hasta octubre de este año el permiso de la FDA. Y hasta el 31 de diciembre tendría que sacar el permiso regulatorio en el Perú. Para ello, justamente se ha hecho la modificación en el artículo 8 de la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos. Esto para poder tener hasta el 31 de diciembre, según el pliego de condiciones vinculantes, listo para que se firme o que las vacunas lleguen, porque sí se podía firmar sin tener esto, puesto que tenían el decreto de urgencia 110, donde quedaban todas las facilidades al Ejecutivo para negociar y poder tener las vacunas, como lo hicieron con el pago a COVAX.
Claro. Y justo ese punto, porque nuevamente el día de hoy el expresidente de la República, Martín Vizcarra, le vuelve a echar la culpa al Congreso de la República de este retraso, de que esto no se firmó por culpa del Congreso. Yo quería llegar a un punto clave, ¿no? Porque se está usando este proyecto, ya lo hemos conversado antes, congresista, que se remitió al Congreso, que bueno, tardó más de 70 días en aprobarse y que finalmente, entiendo, ha sido promulgada hace pocos días. Esto era necesario, era fundamental para que el gobierno firme estos acuerdos o se está mintiendo, se está usando este argumento. Mire, desde esa información la estamos solicitando tanto a la Premier como a PCM que nos hagan llegar de forma documentada se podría decir este tema legal de que si era o no, pero documentada, cuál es el informe que han realizado. Claro. Y otro es por qué, si se necesitaba que este tema se solucione para poder firmar, ¿por qué no llamaron al Congreso y dijeron, necesito este documento con urgencia? Como lo hicieron en otras oportunidades por otras normas, cuando pidieron facultades. ¿Por qué no solicitaron? ¿Por qué no llamaron al Congreso a decir, necesitamos esto para mañana? Hubo un tema allí que demoró la normativa porque el 8 de octubre, se presentó este septiembre, el 8 de octubre se discutió este proyecto de ley, que ahora es la ley 31091, se discutió en el Congreso y se demoró la segunda votación porque fue aprobada el 8 y en primera votación, se demoró por el uso de la palabra obligatoriedad para la vacuna. Hubieron varios congresistas que dijeron que no se debería poner que la vacuna sea obligatoria. Luego hubo una corriente también que decía que no. Y esto hizo dilatar el tiempo y finalmente se dio. Pero acá hay un tema. Rápidamente, esto, congresista. Para el Congreso no es vinculante para la firma del convenio. ¿Por qué? Porque como para Pfizer no lo pueden hacer y como para COVAX Facility sí se hizo los desembolsos. O sea, para uno dice, necesito esto para aplicarlo y para el otro no. Sí sería ahora, otro tema. Sí sería importante. Para las pruebas rápidas, no se necesitaron estas modificatorias para tener el registro sanitario para utilizar las pruebas rápidas en el país. Y como ahora que se negociaron esas pruebas rápidas por terceros y no con los fabricantes, pero ahora para las vacunas sí les dice el Ejecutivo o el expresidente dice que sí se necesitó, pero para que compre pruebas rápidas no necesitó. Ahí hay una contradicción grande y lo hemos pedido que nos haga llegar de forma documentada la Premier y tanto la Canciller cuáles han sido los motivos por qué no se firmaron este acuerdo final el 17 de noviembre. Perfecto, congresista, clarísimo. Entonces es importante que se dé y se transparente esta información, ¿no? Para no tratar de buscar evadir responsabilidad. Lo importante aquí es que se compren y se firmen los acuerdos lo antes posible para que esas vacunas lleguen. ¿Cuánto van a demorar? Muchas gracias. Hemos conversado con el congresista Leonardo Inga, presidente justamente de la Comisión de Seguimiento de Emergencia COVID-19. Estamos ya conectados en este momento con... No, nos vamos a un corte, no se vayan. Venimos para conversar con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, sobre la situación, nuevamente, del agro peruano.